Vamos a comenzar ya nuestra clase del día de hoy. Estamos estudiando apologética. La apologética es la defensa sistemática, en este caso, de la fe cristiana, del contenido de la fe cristiana. Fue un pequeño tratado, un breve tratado de apologética. Con estas son 16 clases. Hoy es la última clase. A partir de la próxima semana nos vamos a disponer durante un par de meses, varios meses, si no es que hasta año y tiempo más, a estudiar la confesión de fe bautista. 1 Corintios 2:14. Así que váyase preparando para la próxima semana. Ya en estos días subo el banner a redes sociales. ¿Qué necesita traer? Igual que con este estudio: Biblia, cuaderno y pluma si quiere apuntar, y mucha disposición. Si alguien lo desea, si alguien quiere comprar el tratado, lo vamos a engargolar, a imprimir, a hacer un libro. Va a tener un costo de 75 pesos, ya incluyendo el engargolado, la impresión. Esta vez es relativamente, 70 pesos, esta vez es relativamente barato, son pocas hojas. Entonces, si alguien quiere, como le he dicho todas las otras ocasiones, no es obligatorio que lo compre, solamente aquellos que quieran repasar tal vez las clases, que tienen las posibilidades de hacerlo, está a disposición. Acérquese con mi esposa al final, encárguelo, yo quiero uno, ya los imprimimos, los engargolamos, el domingo, el miércoles siguiente se lo traemos sin falta. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, de entender espiritualmente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido llenarnos de tu palabra, nos has permitido prepararnos, Señor, para esta gran tarea que es presentar defensa de la fe, para esta gran tarea que nos has encomendado de evangelizar, Señor, pero muchas veces se presentan estorbos al momento de evangelizar. Hay estorbos en las mentes, en los corazones de las personas que no los dejan ver la verdad del Evangelio, Señor. Para eso han sido estas clases de apologética, para quitar ese estorbo, Señor. Sabemos que al final el resultado lo tienes solamente tú en tus manos, Espíritu Santo. Te rogamos que estas clases, mi Dios, las repasemos, las estudiemos, las atesoremos, Señor, y que podamos presentar defensa con mansedumbre, con reverencia a todo aquel que demande razón de la fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor y Dios. Amén. Como le dije, el día de hoy llegamos al final de estas enseñanzas acerca de defensa sistemática de la fe cristiana, mejor conocido como apologética. A lo largo de esta clase hemos aprendido a quitar los estorbos, gente que no cree en Dios, gente que cree en otros dioses, gente que piensa que Jesucristo no fue un personaje real en la historia, gente que no cree que Jesucristo pudo haber resucitado, gente que no cree que Jesucristo es Dios, gente que no cree en la resurrección, gente que cree en la reencarnación o en la aniquilación del alma. Todo ese tipo de estorbos lo hemos visto poco a poco, sistemáticamente. Gente que cree en la evolución, por ejemplo. Hemos quitado o hemos visto la manera de quitar esos estorbos para poder presentar efectivamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, como le decía hace un momento, que el resultado siempre está en manos de Dios. Ya también en nuestro apartado, en el discipulado en las mañanas en Cosmovisión, va a ser 4 apartados, ya vimos, vamos en 2 de ellos, nos faltan 2 más. En el último apartado vamos a hablar de evangelismo y le voy a hablar acerca de esta situación. Usted no se preocupe por el resultado, usted preocúpese por presentar el Evangelio. El resultado está en manos de Dios solamente. Deseo cerrar con un tema que considero de mucha importancia para las exigencias que este siglo nos presenta. No podemos darnos el lujo, escuche bien, amado hermano, lo estuvimos viendo en los estudios de Cosmovisión, no nos podemos dar el lujo de volvernos a aislar y dejar que la sociedad vaya sin rumbo bien marcado por el cristianismo bíblico, como sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya se lo mostré, acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en caos, no sabían qué pasaba, el cristianismo en muchas áreas se quedó relegado y muchos más surgieron a liderar. El cristianismo dio un paso atrás, se aisló y dijo, bueno, nosotros nos quedamos en la iglesia, vamos a adorar a Dios. Y se creó el pietismo y muchas otras corrientes que no son de todo cristianas o que tergiversan el cristianismo bíblico. No nos podemos dar ese lujo nuevamente de hacernos a un lado y decir, bueno, que el mundo siga y nosotros nos quedamos aquí.
De por sí el panorama es desolador para nuestro mundo, para Latinoamérica. Si damos un paso atrás, mucho peor. Son tres los grandes retos que a mi parecer enfrentamos como iglesia cristiana y son los que veremos el día de hoy. El primero, el cientificismo. El cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? O cientificismo, como le quiera llamar. Algunos les dicen cientificismo, otros le dicen cientificismo. Es una postura que afirma que puedes aplicar el método, universalmente el método y el enfoque científico a todas y cada una de las áreas de la vida. Que tú puedes y debes de filtrar el conocimiento y todas las experiencias de tu vida por el método científico, y que solamente aquellos datos que vienen del método científico o que vienen de la ciencia son datos dignos de poder considerar. ¿Tú lo que crees está comprobado científicamente? No, es que no se puede comprobar científicamente el amor a Cristo. Entonces eso no es cierto. Pues puede comprobar científicamente el amor aquí o la resurrección o esto, y como no puedes comprobar con el método científico, entonces te dicen no podemos creer en ello. El cientificismo, desde la perspectiva bíblica, si quieres escribir lo que es el reemplazo de Dios por la ciencia. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está reemplazando a Dios por la ciencia y dice, preferimos la ciencia. No, es que tú crees en Dios porque eres ignorante, tú crees en Dios porque eres anticuado, tú crees en Dios porque eres chapado a la antigua. En pleno siglo XXI, ¿se acuerdan que lo vimos también en Cosmovisión? ¿Cómo puede ser posible que haya gente, o que mucha gente dice, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI? Es la frase favorita de los progres, de los liberales teológicos, y te dicen, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI creas en que no es científico? Eso es el cientificismo. Aquellos que han reemplazado a Dios por la ciencia. La ciencia no es mala en sí misma, pero no es digna de una devoción ciega. Vamos por partes. Primero, la ciencia tiene un gran valor. ¿Cómo podemos responder a aquellos que son cientifistas, que dicen, es que no te puedes poner a decirle, no, yo no creo en eso, tú la ciencia? No, porque eso es lo que le decía, te aíslas culturalmente y decirle, no, pues yo no sé, eso dice la Biblia, yo lo creo como loco, como ciego. No, a ver, en primer lugar le tienes que decir, ¿sabes qué? La ciencia tiene un gran valor. Yo en eso concuerdo contigo, con todas esas personas, sí concordamos en que la ciencia tiene un gran valor. No cabe duda alguna que vivimos en una edad dorada para la ciencia. La medicina moderna, la tecnología nos ha dado grandes beneficios, control de enfermedades, alivios de trabajos que antes eran muy pesados. La ciencia ha hecho posibles trasplantes de riñón, de corazón, ha erradicado la viruela y plagas que azotaron a la humanidad por siglos. La ciencia nos ha provisto la abundancia de bienes para vivir el día a día. En breve, la ciencia ha transformado al mundo y está transformando al hombre. No lo podemos negar, no nos podemos esconder y decir, no, eso no es cierto. Claro que sí, y aprovechamos la ciencia. Es más, esto es un invento tecnológico basado en ciencia, en aplicación de ondas sonoras, y no podemos decir, es que no, la ciencia es mala. No, la ciencia no es mala en sí misma si le damos mucha consideración a la ciencia. También es obvio la eficacia del método científico. ¿Qué es el método científico? Tal vez lo vio en la secundaria: observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Observamos, vemos algún fenómeno, realizamos una hipótesis, se me hace que esto pasa por esta situación, hacemos algún experimento y si nuestro experimento corresponde, ya tenemos una conclusión. Ese es el método científico y es muy bueno el método científico. Tampoco estamos en contra del método científico. Escriba. ¿Cuál es el punto aquí? El cristianismo no está en contra ni se opone a los avances científicos. El cristianismo no está en contra ni se opone a los avances científicos.
Simplemente no nos rendimos a los pies de la ciencia, sino a los pies de Cristo. El cristianismo, al menos el cristianismo bíblico, si le quiere poner ahí, porque algunos cristianos sí se rinden a los pies de la ciencia, pero nosotros no. El cristianismo bíblico no está en contra ni se opone a los avances científicos. Para que no te digan, es que troglodita, ¿en qué siglo vives? Actualízate. Por supuesto que estoy actualizado. Ahorita tengo ¿cómo se llama? Android 9 en mi celular, estoy más que actualizado. Sí, esa es la última actualización, ¿no? Android 9, o ya salió otro. No, sí es el 9, ¿no? O sea, pues, por supuesto que estoy actualizado. Tengo Android 9 en mi celular, entonces no estamos en contra de la ciencia. Simplemente no le rendimos adoración, no dejamos que tome el lugar de Cristo en nuestras vidas. ¿Dónde surge? ¿O por qué surge? ¿O surgimiento del cientifismo? O cientificismo. Para que tengamos los dos. El problema con la ciencia es que la explosión del conocimiento en la naturaleza y tecnología amenazan con desplazar el lugar de Dios en los pensamientos del hombre moderno. Ese es el problema, y ahí es donde surge el cientifismo, cuando quieres desplazar a Dios y meter a la ciencia. Muchas personas actualmente piensan que la ciencia todo lo puede y que ya no necesitan de Dios. Suponen que los avances tecnológicos implican que en Dios, si llega a ser real, entonces ya ni siquiera es irrelevante, porque también los hay quienes dicen, no, yo sí creo que Dios es real, pero ya no lo necesitamos, ya tenemos trasplantes, ya tenemos la ciencia, ya podemos explicar todo. Sí, Dios está por allá en un trono en el cielo, con sus ángeles, recibiendo adoración, pero nosotros aquí con la ciencia, en el mejor de los casos, porque la mayoría de los casos te dicen, no, ya no necesitamos Dios ni existe, mira, nosotros hemos creado nuestro propio Dios. Además, la excesiva confianza en que la ciencia puede todo es responsable en parte del surgimiento de dos pseudociencias que vamos a ver y que ya hemos visto. El cientifismo ha dado luz al darwinismo y al freudianismo. De Darwin y Sigmund Freud. Ambos oponentes. Darwin no tanto, pero Freud sí, y ahorita lo vamos a ver. De ahí surge el cientifismo, de cuando piensas que puedes hacer a un lado a Dios. Tercero, y esto es algo que tienes que explicarle cuando presentes defensa del Evangelio ante alguien que te diga, yo no necesito a Dios, yo con la ciencia. Oye, ¿sabías que la ciencia tiene limitaciones? La ciencia no explica todo, la ciencia no puede aplicarse absolutamente a todo. La admiración hacia la ciencia puede convertirse en un culto a ella cuando se cree que por medio de la ciencia el hombre puede descubrir todos los secretos del universo y resolver todos y cada uno de sus problemas. Y cuando todas las teorías de los científicos son aceptadas incondicionalmente, la ciencia, como se creen científicos o se apegaron al método científico, ya dicen, entonces lo que diga Freud o lo que diga Darwin, eso es cierto. Contradice la Biblia, pero lo siento, eso es cierto porque están basados o porque son científicos. Nos encontramos ahora con un nuevo caso como Galileo. ¿Ha escuchado el caso de Galileo? El famoso y sin embargo se mueve Galileo, pero ahora estamos al revés. En ese entonces era Galileo el científico quien estaba siendo enjuiciado y la iglesia quien empezó, la iglesia católica, cabe aclarar, a decirle no, la tierra es el centro del universo, la tierra es el centro del sistema solar, la tierra está fija, por eso es el famoso y sin embargo se mueve. Se tuvo que retractar Galileo y decir ok, está bien, y sin embargo se mueve. Él decía que la tierra gira alrededor del sol. Hoy sabemos que esto sí es así. Hoy estamos en un caso similar, pero al revés. Ahora los teólogos somos los que estamos, o la teología es la que está siendo enjuiciada por los científicos. Escriba: la ciencia insiste en medir
toda realidad con la vara del método científico. Pero lo espiritual no se puede descubrir con herramientas materiales. La ciencia insiste en medir toda realidad con la vara del método científico, pero lo espiritual no se puede descubrir con herramientas materiales. Luis Pasteur, un gran científico cristiano, no era ateísta, era cristiano, leía la Biblia y buscaba en la Biblia a su Dios, a nuestro Dios. Recibía burlas constantemente por ser cristiano y le decían algunos de sus compañeros científicos, sobre todo los taxónomos, aquellos que estudian el cuerpo humano, los que estaban ya con los cadáveres, y decían, pues hemos abierto muchos cadáveres y no hemos encontrado el alma, Tú dices que el ser humano tiene alma, la ciencia no puede encontrar el alma. ¿Saben qué les contestó Luis Pasteur? El día que su madre muera y la tengan que abrir, quiero que encuentren por favor el amor que su madre les tiene a ustedes. A ver, no todo se puede medir con la ciencia. O sea, tenemos que hacerle entender eso a la gente, es que hay realidades que no se pueden medir con la ciencia. Negarle al creyente el derecho de emplear la fe para conocer las cosas divinas es como si el biólogo le prohibiera a un astrónomo usar su telescopio para estudiar los astros e insistiera que lo hiciera con un microscopio. Es que a fuerzas tienes que ver los astros, quiero ver hacia las estrellas, ten este microscopio, ¿se puede? No, son dos ciencias completamente aparte, son dos situaciones medibles completamente aparte. Así pasa con los asuntos espirituales. Muchos científicos destacados han reconocido que es imposible explicar muchos fenómenos si no se los atribuimos a Dios. Se han dado cuenta que la ciencia no es la puerta a todas las realidades de la naturaleza y no puede demostrar que Dios no existe. Escriba. La ciencia es amoral. O sea, no tiene moral. La ciencia es amoral. Somos los seres humanos los que determinamos si la usamos para bien o para mal. También tenemos que entender eso como cristianos y no podemos ponernos en contra de la ciencia porque eso, como le dije, es aislarnos. La ciencia no es buena ni mala en sí misma, la ciencia es amoral, no tiene moral la ciencia. Somos los seres humanos los que determinamos si la usamos para bien o para mal. La ciencia y tecnología no han resuelto los problemas de corrupción moral en el mundo, los crímenes de guerra o los padecimientos humanos. Los hombres han llegado a la luna, pero también han desarrollado al mismo tiempo armas nucleares que pueden destruir todo el mundo. El hombre sin religión no puede distinguir entre el bien y el mal. La ciencia no puede reemplazar al Dios de la Biblia como legislador, ni a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que tiene que entender la gente. Si cree en el cientifismo, tienes que hacerle ver que la ciencia no es una guía moral, la ciencia es amoral. Tú necesitas a alguien que te guíe moralmente y ese es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo es el único que te salva. Tampoco la ciencia puede contestar las preguntas más profundas de la naturaleza del hombre, como qué somos, por qué existimos, si morimos, ¿qué pasa después de la muerte? Si Dios existe, ¿cómo poder conocer a Dios? ¿Qué es el amor? Todas esas preguntas no se pueden contestar con la ciencia. Los científicos buscan la verdad en el mundo material. Los cristianos la buscamos en la revelación de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Vamos a leerlo nuevamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede, ¿qué? Porque ¿cómo se disciernen? Dice, ¿con la ciencia? ¿Con qué? ¿Cómo se disciernen? Acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo científico a lo científico, es lo que tendrías que decir.
Escriba por último, ya terminamos este punto. Ciencia y cristianismo no son enemigos, son distintas disciplinas que van por distintos caminos. Nada más. Ciencia y cristianismo no son enemigos, son distintas disciplinas que van por distintos caminos. Voy a procurar mandarle en estos días una lista de los científicos famosos cristianos. Creo que vimos una vez ya una, ¿no? Ya no recuerdo. ¿Verdad? Pero sí ya. Ciencia y cristianismo no son enemigos, son distintas disciplinas que van por distintos caminos. Segundo enemigo, segundo punto. ¿Cuáles son los desafíos actuales para la apologética? El primero, el cientifismo, el que la ciencia tome el lugar de Dios. No puede tomar el lugar de Dios, es imposible. Son distintas ramas, distintas disciplinas, van por distintos caminos, no se pueden aplicar el uno al otro. El segundo punto relevante, lo hemos visto, no nos vamos a tardar mucho en este, es el socialismo y el marxismo. No lo puse primero porque mucho de esto apoya esto, o vaya, muchos marxistas se apoyan en el cientifismo. ¿Se acuerda que lo vimos en Cosmovisión? Muchos marxistas culturales, ¿cuál es su frase? ¿Cómo en pleno siglo XXI hay gente que se opone al aborto? ¿Cómo en este siglo hay gente que piense como tú que no puede haber matrimonio igualitario? Que pues esto y que el otro, y que el marxismo echa mano del cientifismo, por eso quise ver primero el cientifismo. El socialismo sostiene que el problema de la humanidad es economía, pero el mundo occidental no le creyó. El marxismo económico nunca pudo tener éxito aquí en Occidente porque, para usar el término de Marx, los proletarios o los trabajadores están muy contentos con sus condiciones de vida aquí en Occidente. Por eso es que el socialismo de este lado del globo se ha convertido en marxismo cultural sobre todo. Más que cualquier otra ideología, el marxismo es responsable de un gran asalto contra la fe cristiana. Lo hemos visto en las mañanas, uno de los mayores enemigos del cristianismo es el marxismo. Marx decía que la religión es el opio de todos los pueblos. Él decía que tenía que ser extirpada de todos los hombres a fin de que caigan las cadenas de esclavitud. Esta característica de hostilidad religiosa sigue presente en el marxismo. Para neutralizar y capturar la mente moderna, los marxistas dependen mucho del cientifismo, como le decía. El comunismo, socialismo, marxismo es una cosmovisión basada en una doctrina filosófica, económica, política, social, que pretende proveer una explicación del mundo contraria a la cosmovisión cristiana. No tienen temor de Dios. Los marxistas han llenado de violencia la tierra con guerras de liberación, según ellas. Stalin hizo morir a más de 7 millones de ucranianos. Abimael Guzmán dirigía el conocido sanguinario Sendero Luminoso en Perú. Pol Pot en Camboya asesinó a 500,000 de camboyanos. Todos estos hombres eran marxistas y han sido de los monstruos más despiadados de la historia. El marxismo es la ideología madre, ya se lo dije, y tiene muchas hijas que tratan de cambiar la cosmovisión cristiana. Si deseamos estar verdaderamente preparados, es importante discipularnos. En nuestro discipulado de Cosmovisión estamos tratando mucho más a fondo esta ideología contraria al cristianismo y que nos amenaza como sociedad en América Latina. Y la tercera, y aquí sí vamos a pararnos un poquito más, la psicología. Son estos tres los más grandes retos que presenta hoy en día, a mi parecer. Tal vez haya quien piense que algunos más, algunos menos. A mi parecer son los tres más grandes retos. Que la ciencia tome el lugar de Dios, el socialismo y marxismo, no nos detenemos prácticamente nada. Unas líneas leí porque lo estamos viendo en las mañanas en el discipulado, y la psicología, que también quiere tomar el lugar
del cristianismo en nuestras vidas. Es indiscutible que Sigmund Freud es una de las figuras más influyentes del siglo XX. Toda la psicología moderna está influenciada por él. Aunque no lo sepan o muchos psicólogos modernos no se identifiquen como freudianos, a final de cuentas están muy influenciados por él, y también mucho de la religión moderna sigue influenciada por Freud. ¿Cuáles eran sus ideas? Freud, para empezar, era ateo. Creía que era imposible que el hombre pudiera conocer a Dios. Y este hombre, Sigmund Freud, es el hombre que más influencia tiene en la psicología moderna, un ateo. Él decía que es imposible que el hombre conozca a Dios, no puedes conocer a Dios. Para él todo conocimiento viene por medio de la ciencia. Tiene dos libros muy conocidos, Porvenir de la ilusión, y el otro se llama La civilización y su descontento. En ellos Freud dice que la religión es una ilusión y una neurosis. La religión es una neurosis. ¿Qué es una neurosis? Una enfermedad mental. Que los seres humanos estamos todos enfermos mentalmente y por eso somos religiosos. Y ese tipo de ideas son las que influencian prácticamente a todos los psicólogos, aún los psicólogos cristianos que se dicen, pero yo soy psicólogo cristiano. Pues tal vez no lo sepas, pero muchos de los autores que leíste en la universidad fueron influenciados por Freud, y Freud tenía esta idea, era ateo, no creía que Dios pudiera ser conocido ni darse a conocer, y además decía que la religión era una ilusión, un esclavismo, y que era una neurosis, que todo mundo estaba enfermo mentalmente y que te empezabas a curar cuando empezabas a dejar de depender de la religión. El padre del psicoanálisis ligaba la religión o la creencia en la religión con el complejo de Edipo. ¿Ha escuchado alguna vez el complejo de Edipo? Yo creo que tal vez sí. Hay una, ¿cómo se le dice? Leyenda, no es mitología. En la mitología griega, Edipo, el rey de Tebas, Edipo no conoció a sus padres, él crece y mata a su padre y se casa con su madre, pero él no lo sabía. Ya después, cuando se entera, él se saca los ojos como una manera de autocastigarse. Eso es el complejo de Edipo, donde supuestamente todos los seres humanos nacemos con una atracción, ya sea yo como hombre hacia mi madre o las mujeres hacia su padre. Y como todos tenemos esa atracción y nos hace sentir mal, ¿qué cree que es lo que provoca nuestra mente? Neurosis y religión. Eso es lo que creía Sigmund Freud, y eso es lo que ha influenciado a la mayoría de los psicólogos en el mundo. Escriba, las ideas freudianas son antibíblicas, y Freud es la mayor influencia de la psicología moderna. Las ideas freudianas son antibíblicas y son la mayor influencia de la psicología moderna. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y la escritura? Hay varias. Está la diferencia de enfoque. ¿Por qué no podemos creer en la psicología? No es que no puedas creer en la psicología, lo que pasa es que hay muchas diferencias. La primera, diferencia de enfoque. La escritura se centra en Dios. La escritura se centra en Dios. La psicología está centrada en el ser humano. La escritura se centra en Dios, la psicología está centrada en el hombre.
La Biblia enseña que nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios y lo demás se sujeta a ese propósito. La psicología se centra en el hombre y tiene como su máximo objetivo la felicidad de los seres humanos. ¿A qué vas a terapia con un psicólogo? ¿Sabes cuál va a ser el propósito del psicólogo? Que seas feliz. No que adores a Dios, no que tu vida glorifique a Dios. Cuéntame tus traumas, ya te curé, puedes ser feliz. Ese no es el propósito del ser humano, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios. Así que, para empezar, hay diferencia de enfoque. También hay diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana. El mayor problema de la psicología es su antropología. La psicología enseña que la naturaleza humana, que somos buenos, pero el mundo, la sociedad, etcétera, nos va haciendo malos poco a poco. Que todos nacemos siendo buenos, tú naciste en ceros, tú naciste bien, pero tus padres, tus traumas, tus malos amigos, tú cuando te caíste en la bicicleta de niño, cuando no te escogieron para jugar fútbol los cuates, todo eso fue haciéndote cada vez más malo hasta que terminaste como la película del Guasón matando a todos, ¿no es cierto? Naciste malo, eres malo y a menos que Cristo haga en tu vida vas a ser siempre pecador y esa es la diferencia. La Escritura nos dice que somos ¿qué? Pecadores. Entonces, si tú vas al psicólogo, va a querer regresarte a que seas bueno otra vez, porque tú naciste bueno y tienes que seguir siendo bueno. Si tú vienes conmigo, lo primero que te voy a decir es que eres pecador. A lo mejor te vas a ir enojado y con el psicólogo te vas a ir contento, pero con el psicólogo te vas a ir al infierno y de aquí, si te arrepientes, te vas al cielo. Tan fácil. Siguiente diferencia de perspectiva de valores. Hay diferencia de valores. La Biblia enseña absolutos. La Escritura enseña absolutos morales. La psicología es relativista. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Lo vimos la semana pasada, acuérdese. Vaya y escudriñe un poquito de la semana pasada. La Biblia enseña absolutos, que existe lo bueno y lo malo en este mundo. La psicología enseña relativismo. Yo puedo tener mi propio punto de vista, tú tienes tu propio punto de vista, pero todos los medios, no por todos los medios, no por eso debo de imponer mis valores sobre los tuyos. Las implicaciones para la consejería son obvias. ¿Qué te hace sentir eso? No, es que cuando lo hago me siento bien. Tú síguelo haciendo. ¿Qué te diría yo? No, eso es pecado, no lo hagas. Pero a mí me hace sentir bien echarme una canita al aire o ver pornografía para ya así aliviar mi tensión sexual. ¿Sabe? El psicólogo te va a decir, bueno, si eso te hace sentir bien, lo hace relativo. El pastor te va a decir, pecador, arrepiéntete, hijo de Dios. Como mínimo. Diferencia en las fuentes. Hay diferencia en las fuentes de respuesta o para las respuestas. La psicología te dice que las respuestas están en tu interior. Busca en tu corazón y ahí vas a encontrar la respuesta a tus problemas. Si voy y busco en mi corazón, ¿qué voy a encontrar? Maldad nada más. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor en Jeremías 17. Sin embargo, la Escritura nos dice que las respuestas las encontramos en la revelación de Dios, o la Escritura nos lleva a la Biblia misma, o a Dios, como le quieras poner, a Dios mismo. ¿Dónde está? Ya nada más una más y terminamos.
Por último, diferencia en la metodología. La mayoría de las formas o de los psicólogos enseñan que la clave de los problemas están en algún momento de tu pasado. La psicología te lleva a tu pasado para que busques ahí cuál fue el trauma que te causó ser así. En cambio, la escritura o la metodología para curar está yendo al pasado. La escritura es exactamente transformación a la imagen de Cristo. Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que lo sigas. Dios te lleva a dejar de estar enojado, ansioso, etcétera, de inmediato, sin buscar causas en tu pasado. La causa, ya lo vimos, es el pecado. Tú te arrepientes y Él empieza a hacer la obra. ¿Funciona la psicología? Podemos decir que sí tiene cierto éxito, entre comillas, porque sí hay personas que se sienten más aliviadas cuando tratan con un psicólogo porque hacen catarsis, empiezan a vaciar todo lo que hay en su interior, eso es catarsis. Pero ese éxito parcial solamente les hace llevar una vida un poco más tranquila, aunque su verdadero problema nunca se ha tratado. Escriba, el verdadero problema no es si funciona, sino si es bíblico. Acuérdese, si tú vas al psicólogo, porque todos van al psicólogo, eres pragmático. Las soluciones o los métodos o lo que sea que busca el cristiano es porque es bíblico, no porque funciona. Estos dos son para con los de afuera. Este es para con los de adentro, para con los que se consideran cristianos y tienen a la psicología casi como el cientifismo, quitando a Dios y metiendo la psicología. Yo personalmente, en mi carácter de pastor, si me preguntas, pastor, ¿qué psicólogo cristiano me recomienda? Te diría ninguno. Te recomiendo consejería bíblica, vamos a platicar y déjame confrontarte con la escritura tus pecados. Eso es lo que te recomendaría. La mayoría de los pastores hoy en día, de los cristianos, creen que puede haber psicología cristiana. Yo personalmente no tengo la última palabra en esto, ahí sí realmente no puedo decirte, pero como pastor sí te puedo decir, yo no la recomiendo realmente. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Hoy terminamos entonces, vamos a recapitular. Cierre sus ojos, vamos a orar y a recapitular ya. Son tres los grandes desafíos que presenta la apologética en la actualidad, a mi parecer. El primero es que la ciencia quiere tomar el lugar de Dios. Muchos seres humanos creen que la ciencia puede ocupar el lugar de Dios, cuando no es así. Son dos ramas diferentes, disciplinas diferentes, caminos diferentes. Tenemos que enseñarle eso a las personas. El otro gran problema es el socialismo, el marxismo cultural. De ese estamos hablando en las mañanas, en nuestra enseñanza de cosmovisión. El tercer gran problema, lo acabamos de terminar hace un momento, la psicología. Podemos pensar que la psicología y el cristianismo son compatibles solamente porque tienen un cierto éxito, pero no es así. El hecho de que la gente se sienta un poco mejor cuando va al psicólogo no quiere decir que la psicología fue buena o tuvo todas las respuestas. El único que puede transformarnos es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo a la imagen de Cristo, no hay más, y lo hace por medio de la palabra, no lo hace por medio de emociones, no lo hace por medio de oraciones mágicas, de retiros ni nada, lo hace por medio de la palabra, como decíamos, cantábamos hace un momento, de gloria en gloria, de momento en momento, de encuentro en encuentro, de intimidad en intimidad, poco a poco te va transformando hasta la imagen de Jesucristo. Nunca va a terminar de este lado de la eternidad, vamos a terminar de ser como Cristo de aquel lado de la eternidad. De este lado vamos poco a poco mejorando
poco a poco caminando con el Señor, y eso es maravilloso, porque en cierta manera así se glorifica a nuestro Dios, porque de donde nosotros somos débiles y no podemos, el Señor hace la obra y sale glorificado. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor y Dios, te damos gracias por estos 16 temas que nos has permitido tomar acerca de apologética, Señor. No solamente por este del día de hoy, te pido que todos y cada uno de los 16 temas se aniden en nuestro corazón y verdaderamente podamos presentar esa defensa con mansedumbre, con reverencia, a todo aquel que se extrañe de la esperanza que hay en nosotros, a todo aquel que nos vea de una manera diferente, a todo aquel que impactemos con nuestra manera de vivir sus vidas, Señor, podamos presentarles el Evangelio, y cuando se haya un estorbo como indiferencia, como apatía, como incredulidad en Dios, podamos efectivamente quitar ese estorbo. Confiamos a los resultados en tus manos, Espíritu Santo. Nuestro trabajo no es convertir a las personas, nuestro trabajo es presentar el Evangelio y quitar los